El teniente general Ballesteros en Andalucía. El asedio de Tarifa y las batallas de Bornos. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy regresamos a la Guerra de Independencia, la Guerra al Francés. Viajamos desde el norte, desde Asturias, hasta el sur, hasta Cádiz, para seguir los pasos de Ballesteros. Y lo hacemos literalmente desde Asturias y desde Cádiz. Cosas de la historia y de la geografía. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Francisco. Pues aquí estamos, un tema interesantísimo, además un tema asturiano-gaditano que lo vamos a intentar reflejar de una forma dinámica y que se entienda bien, que sea entretenida, pero que tiene mucha enjundia, ¿eh? Pues todo esto viene por el nuevo libro que acabas de sacar, que se llama Los sitios de Cádiz, Guerra y Resistencia, 1808-1812. Y se habla de muchos temas, y la batalla de Chiclana, hablamos de ella hace tiempo, si no recuerdo mal. Sí, tuvimos un programa de la batalla de Chiclana en el cual desarrollamos la batalla de Chiclana, que es la consecuencia de una gran salida de la guarnición aliada, o sea, británico, española y portuguesa, estaba también el 20 de línea. Es una gran salida contra las tropas del primer cuerpo del mariscal Víctor que cercaban Cádiz y la isla de León. Este libro va un poquito más allá de uno anterior que yo había sacado, con el cual hicimos el programa, Francisco, en el que nos centramos en la batalla de Chiclana propiamente. Aquí es un poquito más grande, es más extenso el periodo, en 1808-1812, y se habla de la provincia de Cádiz como un entorno geográfico indispensable gracias a las plazas fuertes que permanecieron en manos de los españoles y sus aliados, es decir, Cádiz, la isla de León, que es el actual San Fernando, Tarifa, que es muy importante en este caso, y Gibraltar, cuya importancia, como veremos ahora mismo, es bastante grande en este caso, para mantener al francés ocupado y para impedir que Soult se hiciera con el control de toda Andalucía. Pues comenzamos un poco, yo creo que este viaje, conociendo quién era Ballesteros un poco por alto, ¿no? Y a partir de ahí vamos a... Sí, vamos a hablar de Francisco López Ballesteros. Francisco López Ballesteros, que nace en Brea, en Aragón, es aragonés, aunque su padre era otra persona, Fernando Ballesteros, sin embargo se piensa que es hijo de precisamente Francisco López Ballesteros, hermano del capitán Diego López Ballesteros, y muy pronto, nació en 1771, el 7 de marzo, y muy pronto, en 1788, entró como cadete, primero llevó a cabo algunos estudios, después entró como cadete en Zaragoza. A partir de ahí, él consigue su nombramiento como oficial y él siempre en estos años, Francisco, prestó servicio en la infantería ligera. Cuando tiene un nombramiento de capitán, se incorpora al regimiento de cazadores de Barbastro, que después liderará, y empieza su servicio militar en la guerra del Rosellón, la guerra que entre 1793 a 1795, de las cuales también se ha hablado en Bellum Artis, se enfrentó la monarquía española de Carlos IV a los ejércitos revolucionarios franceses. Como sabemos, no fue mal. Al principio, con el general Ricardo, se obtuvieron algunas victorias, pero después el enemigo, que era España, no estaba preparada para la guerra, Francisco, y el enemigo, que era superior en número y superior en empuje, terminó invadiendo territorio español y hubo que llegar a una paz apresurada. Estamos hablando de Godoy, Carlos IV, no vamos a liar mucho a nuestros amigos con temas que son muy conocidos, pero ahí termina la guerra y empieza nuestro calvario con una alianza contra natura con Francia, que además nos llevará enseguida a la guerra contra Inglaterra. Eso también nos llega. Aquí tenemos la primera, digamos, el inicio de las armas de Francisco López Ballesteros, que, como hemos dicho, era capitán en la infantería ligera española. Después participa también con ese mismo grado de capitán en la invasión de Portugal en 1801. Recordemos que prácticamente fue una imposición de Napoleón a la cual accedió Godoy con la idea de invadir nuestro país hermano Portugal y repartírselo en 3 trozos. Al final no fue así. La famosa guerra llamada de las Naranjas
terminó con la toma de Olivenza y un acuerdo rápido por el cual se quedó esa plaza fuerte en posesión española y poco más, porque en ese momento no vamos a entrar ahora en profundidad, pero recordemos que Godoy, que era el válido de Carlos IV, el famoso príncipe de la paz, por el título de los múltiples títulos que le otorgó Carlos IV, tenía una postura ambivalente con Napoleón. Por una parte sabía quién era Napoleón, Godoy ha sido muy criticado, pero tenía una situación muy, muy, muy delicada que afrontar. No lo hizo del todo mal, a pesar de que el toro que lidiaba era prácticamente inlidiable. Y al final sabemos cómo terminó con el motín de Aranjuez y terminó después con la invasión napoleónica de España, invasión soterrada, de la cual ahora hablaremos, pero que después se convirtió en una invasión de verdad a partir del 2 de mayo de 1808. Pero nos estamos adelantando. A raíz de un duelo, Francisco López Ballesteros era una persona de carácter muy difícil, Francisco, eso lo reflejan todas las fuentes y lo refleja su correspondencia. Estaba claro que él tenía un carácter bastante difícil. A raíz de una herida que había sufrido en un duelo, después de la Guerra de la Naranja en 1801, estuvo un tiempo en Madrid convaleciente y al final consiguió que le dieran un puesto en la administración de renta. Primero como responsable del resguardo, segundo como visitador de rentas como visitador de rentas, y hay, por lo visto, un momento en que él es sancionado por faltar a los deberes del cargo, sin que sepamos muy bien la causa, ¿no? La causa por la cual sufrió esa sanción, pero el propio Godoy lo rehabilita y a partir de 1804 está como jefe de aduanas en Asturias. Bueno, pues cuando empieza el ejército de Napoleón con la excusa de atacar Portugal, a introducirse en España, a tomar nuestras plazas fuertes, San Sebastián, Pamplona, etcétera, y surge el levantamiento del 2 de mayo, la Junta de Asturias, una de las primeras que se proclama contra el emperador. Efectivamente, en 1808 se crea un ejército asturiano, como se vio en ese programa de David, y enseguida empiezan a mandar, primero un bergantín, empiezan a mandar enviados a Gran Bretaña para llegar a un acuerdo y colaborar, porque claro, los británicos, Francisco, habían pasado de ser nuestros enemigos ya seculares. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.